En esta charla platicaremos sobre estrategias que nos permitan leer de una manera más efectiva y reflexiva. Por lo tanto, el objetivo de esta plática es que al finalizar puedas ser capaz de aplicar estas estrategias para lograr este objetivo. Nos centraremos en estas palabras clave, qué es hacer una lectura efectiva y qué significa hacer una lectura reflexiva. A través de este acróstico quiero compartirte las ideas centrales que vamos a desarrollar a lo largo de este tiempo. Primero, al estar en la universidad, la mayor parte de nuestra lectura se centra en una lectura académica. El conocer la estructura de los tipos de texto a los que nos enfrentamos durante nuestra formación profesional nos permite optimizar el tiempo, porque sabemos en qué parte del texto es más probable que encontremos la información que necesitemos y que nos permita dar una coherencia a lo que estamos leyendo. Vamos a platicar sobre la lectura reflexiva, que implica tener conciencia sobre lo que estamos leyendo. Esta parte es esencial para la comprensión. Vamos a revisar algunos tipos de textos a los que nos enfrentamos en nuestra vida universitaria y sobre todo vamos a reflexionar nuestra práctica actual de lectura, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidad para así tener una actitud o tener un papel más activo dentro de la lectura en la universidad. De tal forma que si ustedes pertenecen a la comunidad estudiantil Verde y Oro, no olvides tomar notas de los ejercicios de esta charla para compartirlos con tu tutor o tutora, para que también pueda darte un seguimiento a lo largo de tu formación profesional. Ahora bien, en nuestro primer ejercicio vamos a tomar un momento para reflexionar y autoevaluarnos. Por ejemplo, recuerda la última vez que enfrentaste esta lectura que tenías que hacer de algún ensayo, de algún libro o de algún artículo. Es muy probable que hayas empezado a leer o que no hayas tenido tantas ganas de comenzar a leer. ¿Qué sueles hacer antes de comenzar a leer? Puede haber una diversidad de respuestas porque podemos ir desde no hacer nada y comienzo directamente a leer, y habrá otras personas que nos tomemos un tiempo para saber qué estamos leyendo y con qué propósito lo vamos a hacer. Quiero que pienses qué sueles hacer tú. También por ejemplo, si al iniciar la formación profesional te enfrentaste por primera vez a un texto académico donde a lo mejor incluía vocabulario muy especializado con el cual no estabas relacionado, o si estás leyendo un texto que no está en tu idioma, ¿qué sueles hacer cuando desconoces una palabra? A lo largo de esta charla veremos la importancia de contar con un amplio vocabulario y una base sólida sobre nuestra lengua para poder comprender los textos. Por eso es importante que reflexiones qué haces cuando desconoces una palabra. Algunos, por ejemplo, podrían pensar, yo no hago nada, sigo leyendo y veo si el resto del contenido me ayuda a saber el significado. Habrá otros quienes busquen la palabra y habrá otros quienes decidan simplemente saltar esa palabra. También vamos a revisar qué pasa en esos casos y qué opciones tenemos. Algo muy frecuente es que durante la lectura nos enfrentemos a algunas distracciones. Por ejemplo, estar leyendo y tener mucha necesidad de ver tu celular o de revisar las redes sociales. Esto te consume tiempo de lectura.
tú tendrás la impresión de que pasaste mucho leyendo, aunque si analizas o si haces el ejercicio de cuánto tiempo realmente fue el efectivo que tomaste para hacer esa lectura, te darás cuenta que fue mucho menor. Por lo tanto, una parte importante en esta lectura es que puedas contrarrestar estas distracciones. ¿Cómo sueles enfrentarlas? Y a lo largo de la charla te daremos algunas opciones. Como la mayor parte de las lecturas que nos solicitan en nuestra formación profesional son de textos académicos, también regularmente van centrados o van enfocados a desarrollar un producto. Puede ser una tarea, desarrollar tu tesis, de escribir un artículo de investigación, hacer un mapa conceptual. Tienes diferentes propósitos de lo que vas a hacer con esa lectura que acabas de realizar. Quiero que pienses cómo ha sido esta experiencia a lo largo de la universidad y en qué podrías mejorar. Vamos a comenzar a platicar acerca de las características de los textos académicos a los cuales nos enfrentamos en la universidad. Primero, los textos académicos tienen el propósito de demostrar o exponer conocimientos. Regularmente no incluyen la opinión o el punto de vista del autor, sino un resultado de todo el contenido que él ha analizado y sintetizado de otros textos. Y esto puede ser un reto cuando estamos comprendiendo una gran cantidad de información, el poder identificar a qué autor corresponden esas ideas. La otra característica es que son especializados y por lo tanto tienen un alto grado de formalidad. En este sentido, estas características nos representan un reto. Por ejemplo, enfrentarnos a un texto que proviene de un contexto o que tiene términos que son ajenos a nosotros. Si nos enfrentamos a un texto que proviene de inglés, por ejemplo, de algún otro idioma y que fue traducido, puede que esa traducción no haya transmitido el significado real o que nosotros lo estemos comprendiendo de otra forma. También puede ser que sea un tema poco conocido para nosotros y tenemos pocas herramientas para lograr esa comprensión. Por lo tanto, la sugerencia es que antes de comenzar a leer, puedas tomar un minuto o un tiempo para recordar si sabes algo sobre ese tema y qué es lo que sabes. Si es un tema nuevo, puedes hacer alguna hipótesis sobre de qué crees de que se tratará este texto. Esto es muy importante para nuestro aprendizaje porque son esas hipótesis iniciales las que activan o las que empiezan con este proceso de comprensión. Si yo quiero consolidar la comprensión, debo de saber qué estoy buscando y estar continuamente reflexionando sobre si voy en el camino adecuado. A lo largo de esta presentación vamos a revisar esas estrategias. Dentro de las características que mencionamos, se indica que el contenido generalmente proviene de otros textos. Por lo tanto, si tú te familiarizas con un sistema de citas y referencias en tu disciplina, puedes identificar con mayor facilidad qué ideas corresponden a cada autor. Sobre todo cuando estamos haciendo una investigación o queremos reportar estos hallazgos, tenemos que dar adecuadamente ese crédito a dichos autores. Por eso es importante y es un auxiliar que pocas veces tomamos en cuenta para la comprensión. Así que ya sea que te encuentres en las etapas iniciales de la lectura especializada o que estés desarrollando un proyecto de investigación, estas son herramientas que te pueden apoyar. Ahora bien,
vamos a revisar algunos tipos de textos a los que podemos utilizar en la universidad o que son los más utilizados. Depende de nuestra disciplina, pero en general, al estarnos formando de manera profesional, tenemos que consultar fuentes de información confiable. Por lo tanto, podemos revisar los libros. Los libros están centrados o su desarrollo está centrado en un tema. Vamos a tener títulos, subtítulos, va a estar dividido en capítulos, pero un auxiliar muy importante en la comprensión es que, por ejemplo, algunos de ellos incluyen glosarios. El que tú explores cómo está diseñado tu libro, si tiene un índice de autores, si tiene un glosario, si tiene notas al pie, si tiene algunos cuadros con los conceptos más importantes, conocer esta estructura también facilita la comprensión. Vamos a ahorrar tiempo sin que ello signifique sacrificar de alguna forma la comprensión de nuestro texto. Otro tipo de documento que se revisa con frecuencia son los artículos de investigación. Independientemente de la disciplina, hay este consenso sobre algunos apartados específicos de estos textos. Por ejemplo, que tienen un título, que incluye un resumen, que incluye palabras clave, y si nosotros, antes de leer el texto completo, nos centramos en esas palabras clave, nos centramos en el resumen, podemos obtener una idea general de nuestro texto y tomar la decisión de qué partes leer con mayor profundidad, sobre todo si nos encontramos en búsqueda de información específica o bien saber el orden o la coherencia en la que está organizado nuestro texto. Esto nos apoya a la comprensión. Tenemos algunos apartados muy específicos en la investigación, como que sigue un método y que se reportan resultados. Conocer esta estructura nos da elementos para saber sentido. Ajá. Entonces, la tesis podríamos resaltar que se trata de una argumentación, que es algo distinto a exponer ideas. En la tesis estamos argumentando desde la teoría y desde la metodología que hemos empleado. Por eso el sentido, la forma en la que está organizado es un poco más extenso que, por ejemplo, en un artículo de investigación, porque el sustento es lo que le da la característica o la esencia de la tesis. Aquellas disciplinas donde utilizan leyes, por ejemplo, derecho, que sería la más práctica de ejemplificar, pero también en algunas áreas donde utilizan, por ejemplo, el código fiscal o alguna ley, también podemos identificar ciertos patrones en la organización de estos documentos. Por ejemplo, cuando se enuncia una ley o hay una suelen incluir al inicio las definiciones de las cuales se parte para desarrollar la ley, para que no haya otra interpretación. Entonces, enuncian estas palabras clave y a ti te permiten poder comprender mejor. Entonces, cuando ves una ley que es muy extensa, puedes iniciar leyendo estas definiciones iniciales, hacer un breve recorrido en cómo está compuesta esta ley, por ejemplo, si tiene capítulos, cuántos artículos tiene, a qué se refiere cada uno de estos capítulos, si están organizados en párrafos, si tiene fracciones, de tal forma que puedas optimizar tu tiempo en la revisión de esta ley. También, si estás en una disciplina que requiere el uso de manuales,
Algo que caracteriza a los manuales, por ejemplo, no sé, de la instalación de un software, puede ser o la instalación o la manipulación, el uso de un software, debes de diferenciarlo del resto de los documentos, porque el resto de los documentos generalmente están centrados en la parte teórica. Sin embargo, en el manual tenemos un énfasis en procedimientos, un énfasis en instrucciones que habrás de seguir para lograr un objetivo. En esta parte, cada uno de estos tipos de texto tiene un componente lingüístico que le da esa característica, el tipo de redacción que tiene, y si nosotros prestamos atención a ciertos conectores de la lengua, por ejemplo, en un manual, como incluye procedimientos e instrucciones, si nos centramos en palabras clave de orden, por ejemplo, fase 1, fase 2, fase 3, y si esas tienen un nombre, si las leo de manera inicial, puedo saber de entrada cuántas fases componen este procedimiento, si tiene pasos, si requiero algún material para obtener una idea general y apoyar la comprensión y ahorrar cierto tiempo. Ahora bien, ya que conocemos estos tipos de texto, que sería un análisis de su estructura como a nivel macro, podemos también hacer un análisis de los textos en sus componentes más pequeños. En general, nos vamos a centrar en estos tres. Un texto va a tener un componente cognitivo, es decir, nos va a implicar hacer un esfuerzo en hacer una conexión entre lo que sabemos. ¿Recuerdas que te pedí pensar de qué se va a tratar este texto? Hacer una hipótesis, y conforme vas leyendo, tienes que poner a prueba si eso que tú pensabas que iba a venir en el texto se está cumpliendo, si es diferente o si es similar. Por eso tiene un componente cognitivo donde la atención y la memoria tienen un papel fundamental. Por eso también es importante que puedas contrarrestar algunos distractores para tener una atención plena en el desarrollo de tu lectura, y que puedas tener otras estrategias para poder reforzar la memoria. También va a tener un componente semántico y morfosintáctico, estos dos relacionados al dominio de nuestra lengua. Si nosotros conocemos que las palabras forman oraciones, las oraciones conforman párrafos, los párrafos tienen una organización para componer un texto, podemos tener esos elementos para lograr una mejor comprensión. La semántica, que tiene que ver con el significado, nos permite extraer las ideas globales del texto y darles una coherencia. También, si nosotros identificamos el estilo de redacción de los autores, por ejemplo, aunque todas las oraciones siguen un orden, el cómo se articulan, el cómo se relacionan, el estilo de redacción también que nosotros podamos identificar, nos permite también tener una mejor comprensión. ¿Qué dice la ciencia o qué nos aporta la psicología cognitiva con respecto a esto y que nos pueden ayudar a lograr una mejor comprensión? Pues bien, nos comenta primero que la comprensión es un proceso de múltiples niveles. Si yo quiero mejorar mi comprensión, tengo que prestar atención a aspectos como la sintaxis, la semántica, la cohesión, la coherencia de mi texto. No me puedo quedar en un solo nivel, tengo que desarrollar varias cosas. También me dice que debo de fragmentar, porque mi cerebro se enfoca y centra la atención en la frase que yo estoy leyendo. Por eso le debo de ayudar para contrarrestar otras distracciones. Y además, la lectura se construye, o la comprensión, perdón, se construye sobre la marcha, porque el entender y comprender el significado de este texto es una continua reflexión sobre lo que yo pensé
de lo que yo pensé que se iba a tratar, de lo que en realidad se está tratando y cómo voy creando un nuevo significado de tal forma de que cuando me pregunten ¿y qué comprendiste del texto? Yo pueda encontrar estas similitudes, estas diferencias, este orden de las ideas y que me va a permitir generalizar, que es generar inferencias sobre lo que estoy leyendo. Esta plática está llamada leer más rápido para comprender mejor. Pero, ¿qué significa leer más rápido? ¿Será que podamos leer 1000 palabras por minuto? En realidad lo vamos a enfocar a cómo utilizamos este tiempo. Utilizarlo de manera estratégica. Leer más rápido entonces significa que vamos a ser capaces de planificar y distribuir nuestros recursos, entre ellos los recursos cognitivos. ¿Qué hago con mi memoria? ¿Cómo la dosifico? Tengo que tener una conciencia plena en lo que estoy leyendo para que esta atención me permita lograr una mejor comprensión. Para leer más rápido también debo de contar con aspectos lingüísticos básicos. A veces si desconocemos el significado de una palabra o suele pasar que cuando hacemos o cuando leemos un texto que no está en nuestro idioma, nos centramos mucho a veces en aquello que no sabemos. La estrategia es céntrate en aquello que sí sabes para que puedas inferir el contexto o lo que rodea a esa idea. Entonces, estas estrategias que estamos platicando, puedes utilizarlas en la lectura de cualquier material. Leer más rápido entonces significa que vamos a optimizar el tiempo de la lectura porque vamos a contar con un objetivo y vamos a estar monitoreando la lectura antes, durante y después de, de la misma. Vamos a pasar a qué hago. Ya vimos la parte teórica, pero en la práctica, ¿qué puedes hacer? Las recomendaciones son las siguientes. Primero, disminuye las distracciones. Designa un espacio, un tiempo en donde tú puedas leer el texto. Esto lo vas a lograr también al hacer esta revisión general. No es lo mismo leer un capítulo de un libro a un artículo de 25 hojas o que quieras leer una tesis para inspirarte a lo mejor. La cantidad de tiempo que vas a invertir va a depender justamente de la cantidad del material que vayas a enfrentarte. Entonces, disminuye las distracciones, organiza ese tiempo específico para la cantidad, un aproximado, porque puedes ir adecuándolo, por eso es importante ese monitoreo. Tú partes de algo, pero conforme lo vas haciendo, tienes que irlo ajustando acorde a tus necesidades. Pero si tú especificas esta tarea o este texto lo debo de hacer en 1 hora, tú sabrás si inviertes ese tiempo revisando las redes sociales o si le respondes en WhatsApp. Tú tienes que administrar este tiempo, administrar esa atención, administrar estos recursos para la lectura. Por eso es recomendable de manera general que disminuyas esas distracciones, que partas de un propósito, ya sea que estés buscando información específica, que quieras hacer una investigación documental, que estés redactando tu tesis. Cualquiera que sea el propósito, debes de tenerlo claro para que este monitoreo te permita tomar las decisiones más adecuadas para lograr tu objetivo. Es muy importante que puedas centrarte en estos conectores lingüísticos que te van a ayudar a hacer esta conexión entre las ideas. Por ejemplo, si hay palabras como además, te da el significado de que son ideas similares. Si encuentras frases como sin embargo, por el contrario, por otra parte,
debes de activar aún más la atención para comparar estas dos ideas que nos está indicando el autor que son diferentes. En el caso de los manuales, recuerda que se centran en los procedimientos. Por lo tanto, si yo busco, a lo mejor el texto se ve muy extenso, pero si busco rápidamente algunos conectores de orden, fase 1, fase 2, primero, después, al final, de manera inicial, para continuar finalmente, yo puedo darle esa estructura general primero al texto y apoyar a la comprensión. Identificar también si tienen algunos ejemplos o si transita entre la teoría y ejemplificar. Puedo hacer uso de estos elementos lingüísticos para poder mejorar la comprensión. Y sobre todo, monitorear constantemente. El monitorear constantemente también depende de un autodiálogo, el que tú platiques contigo mismo y puedas guiarte en esta lectura. Esto también te permite tener el autocontrol en las distracciones, en el tiempo, en qué vas a hacer primero, qué vas a hacer antes, justamente, que es la siguiente, qué vas a hacer antes, durante y después de esta lectura. No basta con, ya la leí, ya subrayé o medio subrayé, porque vamos a ver cómo es este subrayado y ya. Pero después, ¿qué vas a hacer con esa información? Vas a hacer una presentación, vas a realizar un mapa, vas a tener que dar tu opinión, por ejemplo. Nos implica diferentes cosas. Este es el ejercicio que te propongo que puedas poner en práctica para ahorrar tiempo o usar tu tiempo de manera efectiva y comprender mejor. Aquí te puse la imagen de una brújula, porque cuando leemos, como cuando utilizamos una brújula, tenemos que saber hacia qué dirección nos dirigimos y estar en un monitoreo constante para asegurarnos que estamos por el camino correcto. Por lo tanto, en la fase anterior a la lectura, nuestro objetivo es obtener una idea general del texto. Para ello, en la preparación de la lectura, tenemos que identificar, y por eso te pedía que analizaras con qué cosas, situaciones, ideas, personas sueles distraerte. Y tener una opción, dependiendo de lo que suele distraerte más, por ejemplo, si es el celular o es la conexión a internet, el celular puede ser de doble filo, puede ser que yo lo utilice y ponga mi cronómetro, o puede ser un distractor. Para cada uno va a ser algo distinto. Identifica cuáles aplican para ti y qué opción tendrías para erradicarlo. También recuerda que es muy importante que antes te preguntes si sabes algo de este tema o bien de qué crees que se tratará el texto, que empieces a hacer algunas hipótesis para que puedas activar la comprensión. Recuerda la importancia de explorar tu texto de principio a fin. A lo mejor en 3 minutos, no le dediques mucho tiempo porque solamente vas a obtener la idea general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Además de explorar el texto de principio a fin, presta atención a su estructura. Tal vez te haya pasado que tuviste que hacer una lectura muy extensa, con mucha dificultad, con muchos distractores, a lo mejor con muchas palabras que no conocías, y te das cuenta que en la última página venía un resumen o que el autor te dio 5 preguntas guía para la lectura, que si hubieras visto antes, te podrían haber ayudado mucho más a comprenderlo. O no, a lo mejor acabaste esas 25 hojas sin entenderlo y lees el resumen y todo te quedó claro. Por eso es importante que hagas algo antes de comenzar a leer, y eso es: exploremos el texto
pon atención a esta estructura, porque si lees, por ejemplo, los títulos, los subtítulos, si tiene imágenes, si tiene alguna nota del autor, si hay algunos libros que al inicio del capítulo te dice, eso es lo que vamos a ver en el capítulo y te hacen un mapa conceptual. Algunos otros libros te incluyen, por ejemplo, un cuestionario de comprensión. Conoce tu libro o conoce tu artículo, conoce la tesis, la estructura que revisamos, te va a dar esa pauta para obtener una idea general. Y recuerda la importancia de buscar o de leer de manera rápida, sobre todo estos conectores de contraste de ideas, de orden, de comparación, de una lista que te diga de qué se va a tratar. Presta atención a esos detalles y ve todo lo que puede hacer nuestro cerebro sin haber comenzado a leer propiamente. El punto es que tú estés consciente. Hablamos de que queremos comprender y para ello necesitamos ser conscientes de lo que estamos haciendo con nuestra lectura. Ahora bien, recuerda que al principio estableciste estas hipótesis. Después de esta idea general, síguete preguntando. Recuerda que el autodiálogo es muy importante. ¿Es diferente? ¿Es similar? ¿Lo que yo pensé que era? Si es así o es diferente. Es una continua toma de decisiones y una continua reflexión si yo quiero mejorar mi comprensión. Ya que hiciste esta fase previa, puedes comenzar a leer el texto. Puedes establecer un propósito específico. Si tú dices, de este artículo solamente quiero estas definiciones, o a lo mejor te es necesario leer todo el artículo o leer todo el libro, leer el capítulo, ¿qué es lo que necesitas? Pero en general, busca responder las preguntas básicas. Sobre todo cuando después de la lectura te dicen, ¿y qué entendiste de la lectura? O haces una presentación y no sabes cómo organizarla. Sin embargo, si buscas responder algunas preguntas básicas como ¿qué? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Para qué? Que son las preguntas básicas, puedes ir en este autodiálogo organizando o preguntándote si estás dando respuesta a estos aspectos fundamentales. Quiero que también reflexiones sobre cómo sueles subrayar, porque a veces nos dicen, subraya lo más importante y he visto que subrayan el párrafo completo. La idea es que fragmentes. ¿Por qué? Porque si no haces una planeación y empiezas a leer y todo te parece importante porque es la primera vez que lo lees, entonces si lees, por ejemplo, la oración, la que conforma todas las oraciones que conforma el párrafo. Te preguntas, ¿qué quiere decir? ¿Qué está intentando? ¿Está comparando? ¿Está contrastando? ¿Está refutando una idea? ¿La está reafirmando? Fragmenta para que tú puedas elegir y seleccionar la información verdaderamente importante. Por lo tanto, haz pausas después de oraciones o párrafos. Incluso he visto que leen una oración, no le entienden y dicen, no la entendí, pero bueno, tengo que seguir leyendo. La idea es que tomes estas pausas para que puedas reflexionar y decir, si no le entendí, ¿qué puedo hacer? Me tengo que regresar, trato de leer lo que hay antes, lo que hay después de esa idea, para que me permita hacer esta conexión. Recuerda incrementar tu vocabulario, sobre todo porque vas a estar utilizando vocabulario más especializado y además de un vocabulario general que te permita identificar estos conectores lingüísticos o conocer nuestra propia lengua para poder comprender mejor. Y muy importante, y por eso insisto tanto, compara esas ideas previas que tienes con aquellas que vas revisando en tu texto para que sea una mejor comprensión. Además del subrayado,
también toma algunas notas. Recuerda que la clave aquí es fragmentar. De esa forma le ayudas a tu cerebro a comprender mejor las cosas. Insistimos, contrarresta estas distracciones estableciendo este espacio y ese tiempo para la lectura. También puedes auxiliarte de un diccionario para buscar las palabras que desconozcas. Aquí también es importante que encuentres un estilo propio. Por ejemplo, algunas veces desconocemos una palabra, pero todas las demás nos permiten entender la idea. Por eso puede ser que busques la palabra al final o que valores si esta palabra, sin esa palabra y ya leí todo lo demás y sigo sin entender, muy probablemente sea más necesario en ese caso revisar en ese momento qué significa esa palabra, tomar nota y volver a leer para poder verificar que comprendimos ese significado de ese párrafo, de esa parte de ese texto. También, si tienes estos obstáculos en la comprensión, trata de leerlo en voz alta, como si te explicaras a ti mismo de qué se trata. El escucharte o el cambiar esta forma de representación del texto a escucharte también puede auxiliarte en comprenderlo. Una vez que has concluido de revisar el texto, viene una siguiente fase. No se trata de, ya acabé, cerré el libro o ya no veo el artículo que estoy leyendo. No, debe de haber una fase con lo que vas a hacer con esa información. En esta fase, su propósito es que evalúes tu comprensión. Una forma en la que lo puedes hacer es pon a prueba tu subrayado. Vuelve a leer el texto, pero solamente céntrate en lo que subrayaste y pregúntate, si tuviera que dar respuesta a qué, quién, cómo, cuándo, dónde o al propósito que me haya establecido en la lectura con lo que subrayé, ¿es suficiente? Probablemente sea mucho o incluso puede ser muy poco y la idea es que entonces regreses e inicies el proceso porque este proceso es cíclico, no es lineal, tiene que ser cíclico. Por lo tanto, una sugerencia es esto que subrayaste, a lo mejor vas a hacer un segundo subrayado porque a veces les digo, subrayan toda la oración o subrayan todo el párrafo y entonces si hago una segunda selección, estoy fragmentando algo más que esto es un proceso de análisis. ¿Qué partes componen o qué ideas componen este texto? Una vez que has concluido con esto, puedes tratar de enlistar las ideas centrales del autor. Las puedes enlistar sin un orden aparente, porque el autor siguió un orden, pero darle un significado personal. Enlista esas ideas centrales y dales tú un orden de cómo lo entendiste. ¿Cómo lo representarías? ¿Son ideas diferentes? ¿Son ideas relacionadas? Tú trata de identificar esa parte. Y también si tú prefieres practicar con otros, puedes también intentar de comentarle a alguien qué es lo que comprendiste. Y si no pudiste recuperar mucha información, probablemente sea necesario que reinicies este proceso en la lectura. O bien, puedes decírtelo a ti mismo, depende del estilo. Estas sugerencias tienen la finalidad de que cada quien las pueda adecuar a lo que le resulte más efectivo. Puedes cambiar el orden, puedes omitir algún paso a lo mejor porque no te funciona, pero no te desesperes, todo es cuestión de práctica. Ahorita parecieran muchos pasos, pero tienes que practicarlo de tal forma que después lo hagas mucho más rápido. Para leer más rápido vamos a tener que invertir ese tiempo de práctica hasta consolidarlo. Estas son algunas referencias y te voy a mostrar cómo podrías o un archivo que te voy a compartir para que tú puedas monitorear
cómo se aplica esta estrategia. También te voy a mostrar, tengo aquí abiertos, en la biblioteca digital de la universidad tenemos distintos recursos. Entonces busqué un libro electrónico y un artículo para mostrarte que incluso ya la tecnología nos da algunas herramientas para poder apoyar a la comprensión. A veces o no queremos usar la tecnología porque nos da miedo o porque me distraigo mucho, pero también nos da algunas cosas positivas. Consulté este artículo de un tema que no es de mi área, pero justamente como no es de mi área, ¿qué haría si aplicara esta estrategia? Quedamos que primero eh, tenemos que tener una idea de lo que se va a tratar. Entonces yo puedo ir al índice. El índice es una herramienta muy importante. Si yo elijo este libro que se llama Introducción a la Estadística Descriptiva con R, dicen, bueno, sí conozco, he escuchado de estadística, pero ¿qué será R? Es lo primero que debo de empezar a activar en esta estrategia de lectura. Además, al ser un libro electrónico, este en particular está en PDF, pero del lado izquierdo tiene un índice. Esto me puede ayudar a la comprensión porque el propio índice me dice cuál es el tema central y cuáles son sus subtemas. Porque si yo leyera el libro de corrido, podría pensar que las funciones y vectores, que son estos dos temas que están juntos, podría pensar que se refieren a lo mismo. Si me pongo de inmediato a leer y no hago pausas, yo podría caer en el error de pensar que se refieren a lo mismo. Sin embargo, si acudo al índice, puedo identificar cuál es ese tema central e incluso sustituir las preguntas básicas que teníamos de qué, cómo, cuándo. Si yo voy al capítulo, por ejemplo, que dice aquí paquetes en R y dice función tal, función tal, función tal, y entonces eso puede convertirse en mi propósito lector, saber qué es una función install, qué es función library. Yo puedo empezar a hipotetizar de qué se va a tratar y tratar de contestar estas preguntas, qué, cómo, cuándo, etcétera. Además, el libro electrónico me da la ventaja que a lo mejor me manda directo a esa información. Y vean, como este es un libro centrado en procedimientos, el autor se encarga de aquí enfatizarnos los ejemplos, por ejemplo. Aquí tenemos en un cuadrito o nos pone a lo mejor las letras en negritas o en cursivas o entre paréntesis. Me va a ayudar o me va a dar algunas pistas que yo debo de estar atento para poder identificarlo y que ayude a mi comprensión. Otro tipo de texto que revisamos es un artículo. Este lo consulté de una base de datos y está en inglés. A veces nos tenemos que leer un texto en inglés y decimos, ay, me da miedo o yo no sé de ese tema. Pero, por ejemplo, si voy a este artículo que me da un abstract, que es el resumen, acordamos que teníamos en la estructura de este artículo un método, si da resultados, pero si a lo mejor yo no estoy muy familiarizado con el inglés, puedo ir primero a las palabras clave. Y a lo mejor son las primeras que busco en el diccionario. Esta palabra se refiere a esto, esta otra palabra se refiere a esto y empiezo con una idea general de lo que se va a tratar, de las palabras clave o del propio título. Y puedo hacer esta lectura antes de abrumarme a lo mejor con el artículo completo, puedo fragmentar, leer este resumen. Aún nos lo divide aún más porque nos dice, los antecedentes, los métodos, los resultados. Hay que aprovechar estas claves o estos aspectos del estilo de cómo lo están organizando para apoyar la comprensión.
Con esto finalizaría mi presentación, el compartirte este archivo que es lo que presenté, pero lo voy a compartir en un momento en el chat o con un link para su descarga, porque la idea es que la próxima vez que tú tengas que leer este artículo o esta tesis o este capítulo, puedas hacer 2 ejercicios. Elige el que más quieras. Puedes hacer lo que haces actualmente y leerlo y elegir otro texto aplicando esta estructura para que tú veas qué te es efectivo, qué no te es tan efectivo y que tú puedas, como dice aquí al finalizar, personalizar tu estrategia para optimizar tu tiempo. Con esto yo concluyo. Les agradezco su atención.